Mi nombre es Daniela Barbosa Jaramillo Yo soy María Josefina Bárcenas Hernández. y bueno, en compañía de nuestro compañero Gerardo, que no nos pudo acompañar hoy, les vamos a presentar el tema de educación sexual en México. Y bueno, como primera fase queremos decir como pues recomendación o comentario que para nosotros la educación sexual no se basa en la abstinencia. Bueno, en nuestro caso, nuestra postura política, se podría decir, es esa, ya que creemos que la abstinencia no es una educación, porque no puedes educar a alguien en base al miedo o que tenga una crianza que, pues, en la que en determinado momento pueda, bueno, tenga miedo a expresar su sexualidad. Antes que nada, queremos empezar con algunos antecedentes para entrar un poco en contexto con este tema. Y pues bueno, así vamos a ir desarrollando un poco el video. Bueno, primero tenemos que partir de que, o sea, desde 1932 ya existía como la iniciativa para que hubiera educación sexual en las escuelas, ya fuera primaria, secundaria o preparatoria, pero había oposiciones por parte de grupos religiosos principalmente. Es algo que está muy presente en México, ya que, pues como sabemos, la religión muchas veces es puesta antes que todo, y en este caso, pues no fue la excepción, ya que padres de familia, al no saber de qué se trataba, pues ponían oposición e incluso hubo huelgas, hubo marchas para tratar de, pues sí, de frenar todo esto. Yo creo que es algo muy, muy común que vemos de grupos religiosos, que pues tengan oposición a cosas que tengan que ver con la sexualidad, con la exploración de nuestro cuerpo y pues todo eso. Igual, Bueno, perdone, una quería hacer disculpa. un comentario que dentro de todas esas marchas que dice mi compañera, hubo un momento de ese tiempo del lapso donde se quemaron los libros. Los propios padres no llegaron a tal aceptación que se tuvieron que quemar los libros. Bueno, ellos vieron que era una buena manera, aparentemente, para parar esto de la educación que se quería meter en el programa y optaron por quemar los libros de texto gratuito. Sí, bueno, retomando tu punto, era como algo muy común, estaba en el debate de si la educación sexual le correspondía a los padres desde el hogar o tenía que ser responsabilidad de las instituciones dentro de las aulas de clases. Esto yo creo que era más que nada porque si los padres tenían el control de la educación sexual, ellos decidían qué era lo que les podían decir o lo que no. Y en el caso de la escuela, pues se suponía que se trataba de dar una educación sexual integral, aunque pues más adelante vamos a ver que incluso en libros de texto hay pues errores que, que no deberían estar. Bueno, de hecho, en el año que yo les hablo, es en 1974, que fue donde se introdujo por fin la educación sexual y como ya les mencioné, pues hubo la quema de libros de todo esto pues, más que nada porque iba contra las creencias religiosas, entonces creían que era pervertir a los niños, darles este tipo de educación, cuando en realidad el enfoque era más a que aprendan sobre su cuerpo y a conocerlo más que nada. Entonces creo que se dejaron llevar mucho por las creencias religiosas, por la religión que tiene cada uno y viéndolo de una manera mala y pervertida cuando en realidad pues es errónea esa idea. Es más de enseñanza y de conocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Sí, claro, y o sea, además de todo era como que no se tomaba en cuenta la opinión que tuvieran los niños o adolescentes, ya que pues los padres incluso se negaron o pusieron oposición a que sus hijos asistieran a las clases cuando estas ya estaban empezando a dar, les prohibieron que fueran, pero pues como siempre sabemos, pues tenemos mucha curiosidad a saber o escuchar sobre temas que pues no conocemos o que pues tienen algo ahí que no nos permiten. Entonces, pues se dio el caso de que muchos adolescentes desobedecieron pues a sus papás y asistieron a estas clases, pero pues después, en 1944,
se dio de que se juntó un comité de padres de familia para mandar cartas de diferentes estados de México en los que exigían que la educación sexual no se diera y que pues les pertenecía a los padres y no a las instituciones. Y bueno, y esto es como bueno, esos antecedentes que les vamos a mostrar es más que nada para dar a entender desde dónde empieza todo esto. O sea, que la educación sexual, no porque se hable más de ello ahorita quiere decir que es un tema actual, sino que lleva mucho tiempo intentando avanzar en México de manera que pues se dé en las escuelas de manera general, tanto en la primaria como en la secundaria, en la prepa, porque bueno, más adelante les vamos a mostrar qué es lo que se vio, experiencia propia de educación sexual en esas etapas, pero sí es un tema que poco a poco ha ido avanzando, que a pesar de que los padres se nieguen o que sus creencias no se los permitan, pues es algo muy importante que se debe de dar, más que nada para que no haya, pues sí, porque esto de no saber tiene muchas consecuencias a lo largo de nuestra vida, no solo de grandes, sino desde niños, y nos puede ayudar muchísimo el conocer sobre estos temas. Sí, claro, y o sea, además de todo, los padres, incluso ellos sabían que pues tenían cierta ignorancia hacia estos temas, pero pues ellos preferían que sus hijos no se educaran, o sea, era para ellos, bajo su idea religiosa, era más aceptable a que su hijo entrara ignorante al reino de los cielos que pues un sabio al infierno prácticamente, porque decían que al ellos recibir este conocimiento, pues se iban a estar pervirtiendo, se iban a convertir en personas malas, pecadores. Entonces esto era como la idea, está muy marcada la religión en esta etapa y creo que no solo en esta etapa, sino hasta hoy en la actualidad, solamente que quizá es un poco menor o ha habido como un poco más de información o acceso que se obtiene pues a veces de manera, o sea, a escondidas. Muchas veces nos educamos a escondidas porque pues nuestra familia no está de acuerdo o piensan que está mal y pues yo creo que no ha cambiado mucho el panorama desde pues 1932 porque pues sigue siendo un debate si se debe educar a los niños o no. Y así es. Y bueno, les vamos a presentar, o bueno, les vamos a hablar más bien sobre las etapas en donde nos hablaron de educación sexual, o más bien qué fue lo que se nos mostró en lo que llevamos pues de etapas de vida, de escolaridad, tanto primaria, secundaria, media superior, o sea, preparatoria. Sí, bueno, en mi caso, quiero agregar que bueno, dentro de mi familia nunca fue como que habláramos sobre estos temas, sino que, pues no sé, se trataban de mantener escondidos, no de una forma tan notoria, sino como que, pues no sé, se buscaban esconder. Y pues ya cuando estaba pues en la primaria, yo recuerdo que fue hasta quinto grado en el que empezamos a ver temas así y pues al ser un tema nuevo, al involucrar nuestros cuerpos, pues el morbo era pues era mucho. Y pues todos los niños decían incluso, ay, vea esta página de tu libro para que veas qué hay y todo. O sea, por lo mismo de que no estábamos acostumbrados a hablar sobre el tema, y pues cuando nos los mostraban era pues con cierto morbo. Recuerdo que en el caso de quinto, pues era nada más como que nos hablaban sobre los cambios físicos y psicológicos que teníamos. Y recuerdo una parte hoy, viendo, bueno, checando los libros, siguen siendo los mismos. Es lamentable que no se haya buscado una mejora en cuanto a los textos, ya que pues tiene bastante tiempo que yo estuve en la primaria y siguen siendo pues los mismos libros. Me parece que nada más les cambian como la portada, pero pues sigue siendo lo mismo. En ese libro también venía una parte en la que se daban recomendaciones a las niñas y a los niños, y en el caso de las niñas venía un apartado en el que decía que se tenía que lavar, bueno, cuando estás en tu periodo, se tenía que lavar con jabón. Esto pues yo lo veo y me causa como impresión, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decirle a una niña, pues no sé, de 11 12 años que utilice jabón cuando pues
si vas con una ginecóloga, con un ginecólogo, esa no es una recomendación, ya que los jabones pues tienen sustancias que alteran pues nuestro pH. Entonces sí está como que cuestionable este hecho de que su supuesta educación sea errónea, o sea, nos están dando consejos que no nos sirven y que pues no son reales, no son útiles en la vida práctica. Ya pues en sexto año también se habla un poco sobre el tema, pero es que es muy poco, o sea, se repiten los temas, se habla de nuevo sobre los cambios físicos, algunos cambios emocionales, y pues te dicen, no, a ti como niña te van a crecer los pechos, como niño se te va a engrosar la voz, pero no son como que temas tan relevantes. Y pues en esta etapa yo recuerdo que también había un experimento o ejercicio en el que teníamos que cuidar un huevo como si fuera un bebé. Pues era nuestra responsabilidad. Quizás se le daba esa connotación de decir que era para ver qué tan responsables éramos, pero pues era un huevo no se va a comportar como un bebé, o sea, no, realmente no le encuentro sentido a eso, ya que pues es un huevo y aparte de todo somos niños, estamos muy pequeños, no tomamos la responsabilidad como algo serio. O sea, si nos dicen que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. Precisamente yo creo que es por toda la educación que hemos recibido, y tener esta tendencia a ver la sexualidad como un tema de juego, porque incluso hoy lo podemos ver en cómo reaccionamos en redes sociales hacia un tema de sexualidad. Muchas veces lo hacemos mediante memes o bromas y pues lo tomamos como algo normal porque pues no tenemos esta costumbre, por así decirlo, a tomar o darles la seriedad que se merecen. No, yo como experiencia propia, dentro de mi familia, pues igual tampoco no es un tema que se haya tocado, no se oculta, pero tampoco es como que no decir interese, pero no es algo que quieran dar a conocer, ¿saben? Es como que vamos a hablar de tal cosa, pero empiezas a hablar de ese tema y como que se espantan o como si fuera algo, no sé, de otro mundo que no conocieran, cuando en realidad pues eso afecta, ¿no? Porque a veces te dicen, no, no, simplemente no lo hagas. Y eso te genera más curiosidad de querer hacerlo, pues porque es curiosidad. Estamos en una edad, bueno, tal vez ya no, sino antes. Estábamos en una edad donde queremos experimentar, queremos conocer, y si no sabemos absolutamente nada sobre este tema, ya podemos llegar a cometer errores. No, no hablo de que te embaraces, sino simplemente de cómo hacerlo, de la manera en que lo puedes hacer o que conoces tu cuerpo o que no lo conoces y no sabes ni qué hacer. Entonces creo que la curiosidad llega a tal momento que lo puedes hacer, claro, pero qué mejor que cuando llegue ese momento pues tengas una buena educación que te diga qué puedes hacer y qué no y cómo hacerlo sobre todo. Entonces, sí, creo que en la etapa de la primaria pues es muy nula la información y como tú mencionaste pues es errónea, lo cual pues es lo mismo que no te den información, porque puede que lo hagas, pero ¿de qué sirve si va a estar mal hecho? Entonces, creo que sí, la visión no ha cambiado y sobre todo pues la información, ¿no? Que sigue siendo la misma. Yo al menos en la etapa de la primaria no tuve un huevo que cuidar porque pues en mi salón éramos muchas más niñas que niños, entonces tampoco podía ser una niña con una niña, porque pues, ¿cómo? Entonces, no, no es necesariamente el cómo cuidarlo, sino simplemente una pareja y ya, porque una niña con una niña, ¿por qué no lo puede cuidar si eso puede pasar en la actualidad? Entonces, creo que sí, aún hay muchas cosas que mejorar, porque pues ya se inició, ¿no? El plan de que ya está, ya lo podemos introducir, pero no está completo. O sea, lo poquito que te enseñan en esos 2 años es con lo que te quedas. Y eso, pues en las otras etapas, igual ahorita que las mencionemos, pues vamos a ver si ha habido, no sé, un aumento de información o siguen en las mismas, porque desde la primaria es donde empieza la curiosidad. Y si pasas a otra etapa con la pura información, pues va a haber muchísimos errores. Sí, claro. Ahora que mencionas lo del embarazo, pues también recuerdo que en sexto te hablan un poco sobre, no sobre el embarazo como tal, sino las consecuencias que puede Ujú. tener para ti, que pues van desde que te corran de tu casa porque
tenemos esa educación sexual o nuestros papás nos educan diciendo de que si me sales con tus tonterías, te corro de la casa. Sí. Y pues eso, pues es miedo, ¿no? O sea, tú dices, no, es que, ¿qué voy a hacer? Y esto. O sea, yo creo que aparte de todo, de que no tienes la educación, de que pues no tienes el apoyo, o sea, no hay como a un lugar al que recurrir, porque incluso hay instituciones que dicen educarte, pero pues no, o sea, como tú lo mencionas, la información es muy nula o muy pobre, ya que siempre es lo mismo. En el caso de las mujeres, pues siempre es como que más la abstinencia y a veces en el caso de los hombres es como que se tocan temas muy, muy por encima y pues no se toman como el tiempo a adentrarse para realmente pues conocer más tanto de uno como del otro. O sea, nosotras como mujeres, conocer sobre nuestro cuerpo o los hombres que conozcan también sobre nosotros, porque no se trata solamente de, te voy a educar para que tú sepas lo que te toca. O sea, pues no. Sí, bueno, además yo no, yo recuerde en mi etapa de la primaria, no tuve pues como tal un huevo que cuidar y la educación que me daban, pues te digo, es nula, más aparte mm, la información que nos dan prácticamente es para mujeres, ¿sabes? La menstruación no se la mencionan a los hombres, es como de, no, tú no, porque a ti no te pasa, o sea, no hay como esa empatía de decir, mira, no porque seas hombre no vas a saber sobre este tema, porque claro, tienes a tu alrededor mujeres, algún día la información que no posee ella la puedes poseer tú y decirle tal cosa, porque no tiene absolutamente nada de malo, no va a afectar en nada que un hombre sepa sobre la menstruación, al igual que una mujer sepa sobre lo que le pasa a los hombres en su cuerpo. Entonces, creo que igual también hay mucho esa separación de un, pues sí, ¿no? De que a los hombres nada más lo que les pasa y eso no completa, y a las mujeres lo que les pasa como la menstruación y todo en su cuerpo, pero nada más a ellas, sin que los hombres se enteren, porque cuando, bueno, por experiencia, cuando una mujer está en sus días, tiene que pasar así, como si estuviera pasando alguna sustancia nociva, como que se la guarda y, ay, que no me vean, no quiero que sepan que están en mis días, como si estar en tu periodo fuera algo malo, como si, o sea, por la sociedad está mal visto, pero también por esta falta de educación sexual. Yo estoy en mis días, trato de que no me vean la toalla porque hay que pena que me vean y que estoy en mis días, como si fuera algo de otro mundo. Entonces, creo que también falta esa parte de la educación sexual, ¿no? Sí, claro, o sea, ahorita que mencionas eso, sí es algo como que incluso llegamos a ver hoy en día de que vas a la tienda y compras unas toallas y ahí ten tu bolsita negra No se vea. para que no te las vean. Incluso ya ni siquiera la tienes que pedir, o sea, es algo Ujú. como que ya está muy acostumbrado y ya, o sea, en automático te la dan. Y pues sí, o sea, en el caso de los hombres creo que sí hace falta mucho que también se hable sobre estos temas, porque como dices, pues no sabemos en qué situaciones o cómo, pero algún día podemos llegarnos a encontrar con una persona que quizá no tenga la misma educación sexual que nosotros, pero pues en nosotros iba a estar la posibilidad de decirle, oye, mira, esto es así, esto es natural, puedes hacer esto y es normal. Ujú. Pero, pues sí, yo creo que muchas veces, eh, bueno, sí, en parte influye mucho de que no se les habla a los hombres sobre temas que son de mujeres. Este, y aparte de todo, yo creo que debido a la educación, ya venimos, bueno, en el caso de los hombres, yo creo eso, no quiero generalizar, pero Ujú. ya vienen como con la idea de que esos temas no les corresponden y no tienen por qué preocuparse por ello. Ujú. Y pues, no sé, o sea, siento que más allá de empatizar, lo que hacen muchas veces es como burlarse. Me tocó en ocasiones, pues yo más chiquita, ver cómo algunos compañeros se burlaban de alguna otra compañera porque se había manchado y pues es feo, ¿no? Es feo que algo natural lo veas así o lo uses para burlarte de otra persona. Entonces creo que sí, pues socialmente afecta mucho, mucho, quieras o no, aunque haya la información, lamentablemente no todos tienen acceso a ella, Ujú. y aunque tengan el acceso, muchas veces no sienten esa curiosidad o no se sienten obligados a investigar sobre su propio cuerpo, sobre lo que les pasa y sobre lo que les puede pasar a las personas que están a su alrededor. Claro, falta mucha empatía también en ese aspecto. Igual, bueno, pasando a otra etapa de la secundaria,
Yo personalmente me acuerdo que lo único que tuve respecto a educación sexual fueron pues un taller que duró creo que una semana. Ese taller pues no estaba tan completo, pero sí daba una poquito más de información que en la primaria. Por ejemplo, nos mencionaban los anticonceptivos, de tanto hombre como para mujer, el cómo se ponía en el hombre y cómo se ponía en la mujer. Digo, sí había como de manera táctil, o sea, de que podías tú ponerlo a un prototipo, pero igual, o sea, la manera en la que se ve ese tema es como de, ay, ¿por qué lo haces? O como que se ríen, ¿no? Como diciendo, ay, Ujú. mira, está haciendo, o sea, lo ven de una manera morbosa. En realidad es Sí, algo pues, muy normal, ¿no? Que como si fuera algo extraño. Entonces, creo que al momento de cambiar el punto de vista de lo que es la educación sexual, podemos mejorar muchas cosas. La manera en la que se ve la educación puede cambiar muchas cosas, como en lugar de verlo como perversión, verlo como ayuda y pues creo que la percepción va a cambiar, ¿no? Como diciendo, ok, esto me va a ayudar, entonces lo hago y no me río porque es normal, es entender todo ese punto. En el taller, según yo también mencionaban igual la menstruación, pero pues igual los mismos tabús, ¿no? De que solo para mujeres, recuerdo que cuando tocó ese tema, solamente nos hablaron a las mujeres, entonces yo la verdad, pues por mi mentalidad, yo nunca le vi nada de malo, porque dije, bueno, está bien, pero pues yo personalmente crezco y me doy cuenta que está mal, que solamente le hablen de ese tema a las mujeres, porque pues a los hombres los dejan a un lado, desconociendo de ese tema como si fuera, como si no fuera algo normal, ¿no? De que hay a las mujeres y ya, o a los hombres, si les hablan de otra cosa, las mujeres los excluyen en lugar de que pues puedan saber también sobre ese tema. Entonces, sí se dio educación, pero solamente fue un taller, igual no fue parte del plan de estudios de la escuela o bueno, de la SEP en este caso, solamente fue un taller, pero si no fuera por ese taller yo creo que desconocería completamente que existe educación sexual en esa etapa, porque, pues, como te digo, en el taller anticonceptivos y menstruación y si acaso los riesgos, ¿no? De que te embarazas o cómo es el proceso de gestación más que nada, pero nada más. O sea, y si no hubiera sido por ese taller, pues la escuela yo creo que no, absolutamente nada de ese tema. sí, bueno, ahorita que estabas mencionando de nuevo lo de la menstruación, yo recuerdo que cuando iba en la primaria, no recuerdo muy bien en qué año, en qué grado, había una niña que había llegado como de intercambio o algo así, como llegó a estudiar temporalmente ahí, Ujú, pero ella, o sea, no recuerdo muy bien cómo se dio todo, pero llevó una toalla sanitaria desechable, y ella nos estaba enseñando cómo se ponían. O sea, ella ujú, decía, no, es que van así. Y pues yo recuerdo que muchas de nosotros estábamos como sorprendidas porque decíamos, ¿cómo ella nos puede hablar de esto? O sea, o cómo ella sabe, porque pues sí, o sea, realmente en nuestras casas como que no habíamos tenido esa plática de decir, en cualquier momento te puede pasar a ti, ujú. este, y pues tienes que hacer esto, es algo normal, te va a pasar, pero no pasa nada. Pero sí, pues sí, o sea, era una niña enseñándonos a más niñas. Quizá ella, pues tuvo la posibilidad de que en su casa o en algún otro lugar, se le brindara esa información y Ujú, pues ella la compartió, pero sí, pues sí, te digo, nosotros como que la veíamos mal, pero yo creo que es más que nada por la educación que tenemos, de decir que cuando alguien está hablando sobre temas sexuales, que es algo normal, muy ujú, normal, pues nos espantamos precisamente porque venimos con la idea de que es algo malo. Y bueno, retomando en el caso de la secundaria, igual, pues no, bueno, en mi caso no recuerdo haber tenido talleres, sino que creo que fue en primero, donde te hablan de biología, algo así, que igual nos hablaron como que lo mismo, o sea, lo mismo de la primaria, te lo vengo como a reforzar para que no se te olvide. ujú. Y también hubo eso de que de los condones, en el caso del condón masculino, pues nos enseñaron cómo se ponía pues con un pepino, ¿no? Yo creo que a muchos nos pasó, no estoy segura, tampoco quiero generalizar, Ajá. pero pues en mi caso sí fue como que, traigan un pepino, consigan un condón y les voy a enseñar cómo se pone. Pero pues dices tú, muchas veces también como que queda la duda y pues tú no tienes como esa iniciativa de preguntar por lo mismo, porque si preguntas
muchas veces dicen, pero ¿a ti por qué te interesa saber sobre esto? Y pues aunque no te interese como para fines de iniciar tu vida sexual, este, pues sí, muchas veces la gente piensa eso, ¿no? Que, ay, lo quiere para andar de loca, porque es como algo muy común que escuchamos, este, y pues ya si tú preguntas o ven que tú sabes más, empiezan como los rumores ahí entre compañeras, compañeros de decir, ay, es que ella, es muy así, ¿no? O sea, creo que es algo muy común y yo creo que a muchos nos ha tocado. Es muy lamentable ver que pues ha pasado tiempo, pero las cosas siguen igual porque pues como, o sea, como ya hemos mencionado mucho, la educación sexual parece que no cambia, parece que siempre es la misma, parece que es como algo que se tiene que repetir y que pues no avanza. Y aunque se busquen a veces como que opciones o de decir, bueno, vamos a impartir talleres en esta secundaria, en esta primaria, en esta prepa, pues es que la información siempre es la misma. O sea, te vienen a decir de nuevo lo que pues ya te dijeron, lo que te viste como obligada a aprender, porque pues no te lo enseñaron como de esto te va a servir a ti en tu vida real, sino como que te lo enseñaron como si fuera una materia más, como de ahí, como las matemáticas, te lo tienes que aprender. O sea, y ya no lo veíamos como una educación para nosotros, sino como una materia más. Entonces sí es como muy, muy lamentable que dices, bueno, ya eres más grande, pues ya se puede hablar con más, como que de forma más abierta sobre estos temas, pero pues no, o sea, no veo como un cambio realmente. Y además, lo que te enseñan, pues, además de que es lo mismo, como ya mencionamos, pues es erróneo. Igual te lo muestran como si todos los cuerpos fueran diferentes, porque pues a pesar de eso, nosotros sabemos que no todos los cuerpos son iguales, no a todos los cuerpos les pasa lo mismo. Y te dicen, no, ay, la menstruación llega de tal año a tal año, pero te dicen, oye, si no pasa esto, tienes que ir esto. Muchas veces no sabes ni siquiera con quién asistir porque no sabes quién se encarga de esa parte del cuerpo, ¿no? Como el ginecólogo no te dicen, mira, si no te baja o te pasa algo, ve con un ginecólogo, porque muchas veces tienes que investigarlo por tu cuenta, tienes que asistir para poder obtener esa información, ¿no? Entonces, sí está muy, muy vacía la información y sobre todo, pues, a pesar de que ya lleva tiempo hablándose de esto, pues siguen en las mismas, sin un progreso que sea notable. Y en las escuelas lo mencionamos porque muchas personas no tienen acceso a Internet, entonces no es como que puedan estar investigando cada que tengan una duda. Y yo creo que la educación es para eso. Entonces, ¿por qué no incluir una educación buena en esa fase? Porque pues vas a la escuela a aprender, ahora sí, ¿no? Entonces, Ujú. si no te dan una buena información, ¿qué más te queda? Nada, solo quedarte con la única información que te dan sin saber si es confiable o no, porque pues ya vimos que no toda es verdad. Sí, sí, claro. Pues es que sí, realmente no cambia y bueno, en nosotros y en base a nuestras experiencias es que estamos dando nuestra postura, no cambia y no hay esa aceptación todavía de decir, me van a enseñar sobre esto y tomarlo realmente como un tema serio, porque, pues como dices, el morbo siempre puede más, incluso así contando experiencias personales. En la secundaria recuerdo que en una ocasión nos regalaron condones, este, y pues lo que hacían los compañeros era inflarlos y jugar con ellos como si fueran globos. O sea, no se les daba esa importancia de decir, bueno, en algún momento no sé, puedo iniciar mi vida sexual y quizá lo voy a ocupar. No sé, es mejor prevenir un embarazo, una infección, Ujú. algo, pues cuidarte, ¿no? O sea, como que no se le daba esa connotación de decir me va a servir, sino que era como más a juego y de decir, ay, pues ya me lo dieron, no importa. Entonces sí está como muy marcado todo esto y aparte de todo, creo que en secundaria, bueno, en mi caso se tocó como un tema que incluso hoy en día es como de mucha polémica porque existen Ujú. diferentes posturas, que era el aborto. O sea, en mi caso, yo tenía como 13 o 14 años, no recuerdo muy bien, pero en una clase, no recuerdo de qué era, creo que ni siquiera era sobre
o sea, que tuviera que ver con temas relacionados con la sexualidad, sino que creo que si mal no recuerdo era una clase de arte y la maestra nos proyectó un video que habla sobre cómo están abortando a un bebé que ya está formado, que tiene manos, que tiene pies y todo. Y entonces, pues está muy fuerte, ¿no? Dices tú, con 14 13 años lo tomas muy feo porque dices, ¿cómo le pueden hacer eso a un bebé? O sea, tú sin saber que pues realmente no es un bebé, pues te espantas y criticas y quizá empiezas a juzgar a las personas que sí han hecho esto de abortar y, o sea, sin información y bajo las ideologías impuestas de otras personas, empiezas a hacerte las tuyas, pero es como más a fuerza, es como que tienes que adoptar mi postura de que estoy en contra. Y y pues sí, recuerdo que sí fue muy fuerte, muchas de mis compañeras lloraron, yo incluso lloré porque pues era muy fuerte, ¿no? O sea, como te lo ponen y ya hoy en día que estoy más informada, pues digo, o sea, no es posible que en las escuelas nos estén enseñando esto, que nos quieran educar bajo sus creencias, bajo el error, como dices, muchas veces te dan información que no es verdadera, que no te va a servir, entonces sí está muy complicado todo esto, pero pues siento que es algo muy común del mexicano, que no, o sea, como que aparte de que está muy impuesta su ideología, perdón, pues aparte no se le da la seriedad, como en muchas otras partes, quizá, si vas a algún otro lado, te pueden hablar sobre estos temas, sin problemas, porque han tenido como una mejor educación, pero en el caso de México, como que sí es muy raro que si vas y le preguntas a una niña de secundaria sobre algunos temas que se supone ya debería saber, pues o sea, los desconoce, no sabe o se siente apenada de hablar de ello cuando pues es algo muy natural, ¿no? Sí, no, es muy, bueno, como ya lo hemos repetido, es muy nula la educación, sobre todo por cómo lo hacen ver en las posturas que pues una persona puede llegar a tener, ¿no? O sea, como todo se basa en el miedo, en la abstinencia y mejor no lo hagas porque si no, mira, puede pasar esto y como no quieres abortar, porque mira, si abortas pasa esto y le pasa esto al bebé, ¿no? Entonces es como una cadenita que primero te dice no lo hagas, pero si lo haces, pues ni modo, lo vas a tener porque lo vas a tener sin darte unas opciones en lugar de decirte, ¿sabes qué? Hazlo, pero con los siguientes cuidados. Entonces solamente predican miedo, abstinencia y demás. Bueno, ahora pasando a otra etapa, que es la prepa. Yo en esa etapa la verdad desconozco que, que den como tal una educación sexual porque a mí no me la dieron, entonces pues yo pienso que a mí tampoco, si a mí no me la dieron, pues a los demás tampoco, ¿no? Porque que yo recuerde, bueno, en la prepa donde asistí no hubo talleres de ese tema y una materia pues tampoco, o sea, solamente era lo que concordaba mi carrera, porque pues era con una carrera técnica, algo así, y ya, no había más materias fuera de eso, entonces, pues sí, prácticamente en esa etapa me quedé con lo que tenía de la secundaria y lo de la primaria, entonces desconocía muchísimos temas sobre la educación sexual, porque no hubo ni un taller, alguna materia, por lo menos una clase, ¿no? Que te enseñan, yo no la tuve al menos. Sí, no, en mi caso, no, tampoco no recuerdo así como que alguna materia o algún momento en el que se nos haya hablado así como tal, porque creo que es como que, no sé, como que tienen la suposición o suponen que en la secundaria ya nos dieron la información que necesitábamos y entonces, bueno, en la prepa vienes nada más a recibir como que conocimientos ya de, no sé, de tu especialidad, lo que quieras hacer. Entonces, como para prepararte a la universidad, es más como académico ya de las materias que llevas, español, matemáticas, sí, y ya no hay. Solo recuerdo una parte, me parece que la materia era ciencias de la salud, donde te empiezan a hablar un poco sobre, pues sí, sobre tu cuerpo en general, sobre cómo funciona y Ujú. todo. Y hubo una parte en la que pues hablaban de los órganos reproductores de tanto de mujeres como de hombres
y pues muchas veces hasta tú te sorprendes, ¿no? Dices, bueno, es que yo no sabía que tenía esto, yo no sabía esto, Ujú. o así, ¿no? O sea, como que no, pues no acabas de entender muy bien. Y en esta parte me acuerdo también que por primera vez escuché sobre los orgasmos, o sea, bueno, ya lo había escuchado, pero, o sea, que me hablaran directamente sobre él, en el caso de las mujeres, yo no sabía que las mujeres eran multiorgásmicas, que había como que ciertos niveles a los que se llega, entonces, sí era como un tema, bueno, en realidad sí era como mucho de mi interés porque, como te digo, o sea, venía como de una educación nula y pues ahí era como que un poquito que podía aprender más y quizá ya se le daba un poquito más de seriedad porque, bueno, dices, muchas personas ya, bueno, compañeros ya habían iniciado su vida sexual, dices, ya es como una etapa más activa en cuanto a ese aspecto y Ujú. pues te interesa saber para cuidarte, para saber cómo funciona tu cuerpo, eh, y pues así, ¿no? Como que hay ese interés porque ya lo vas a ocupar en la vida real, pero pues antes como que no, pero sí se reduce mucho la educación sexual a solamente el coito, o Ujú. sea, no, como que no entendemos que va más allá, que implica más, sino como que siempre venimos con esa idea de que solamente es eso. Incluso tenemos como esa idea muchas veces de que las relaciones solo son eso. Muchas veces nos sentimos mal de expresar, por ejemplo, si buscamos placer, o así, como que no estamos muy acostumbrados a como que temas así, por lo mismo de que pues nada más lo reducimos a la penetración. Y además, bueno, como mencionaste, ¿no? O sea, literalmente solamente te hablan con el fin de procrear, o sea, si vas a tener relaciones sexuales es porque vas a tener un hijo, obviamente. O sea, no puedes tener una relación sexual solo por placer, porque pues como eres un pervertido, no puedes tener eso. Entonces, creo que desde ahí empieza, ¿no? Creen, eso yo creo que es la idea de que ay, la educación sexual que les van a dar es eh, para hacer eso, ¿no? Entonces, reducen mucho la idea de que todos queremos tener relaciones para tener un hijo, cuando en realidad no. Por algo te enseñan los preservativos, por algo te muestran tu cuerpo y saber cómo puedes disfrutarlo, porque en eso se debe de basar, ¿no? En disfrutar en algo que tú quieres hacer por placer y no necesariamente porque quieres un hijo. También los talleres que llegan a dar en las escuelas, porque pues a mí el que me dieron en la secundaria fue un taller, también tocan temas, pero como tú dices, ¿no? Todo es a base de mitos muchas veces y con miedo, ¿no? Porque muchas veces los directores de las escuelas, como que, ok, pero ¿qué les van a enseñar? ¿Qué les van a mostrar? O cómo lo van a hacer? ¿O por qué les van a enseñar esto? O sea, cuestionan mucho la idea de la educación sexual, porque muchos talleres son buenos, muestran más fines de más ideas respecto a la educación sexual. Y cuando pasa eso en las escuelas, muchas veces son esas las que les impiden, no toquen ese tema, porque pues, ¿cómo, no? ¿Cómo van a tocar un tema de placer? Simplemente muéstrenle cómo se pone un condón y ya, cuando pues va más allá de todo eso. Y más que nada, los talleres existen por la nula educación sexual que existe en las escuelas, ¿no? Es como decir, ok, miren, no te muestran absolutamente nada importante, pues vamos a tener que crear otros medios de información, porque pues si no es por la escuela, ¿dónde más vas a investigar, no? Y sí tiene sus puntos buenos, siempre y cuando la información que te den sea de manera pues correcta, ¿no? Que no te den información falsa o que no sea bajo sus creencias, porque muchas veces yo puedo decir a una persona, ¿sabes qué? No hagas esto porque yo pienso, considero que no es correcto, cuando en realidad debe ser desde la fase profesional, ¿no? Si una persona que es especialista en eso te habla desde su postura, no sé, religiosa, política, lo que tú quieras, está mal, simplemente te debe de proveer la información de manera profesional, por su profesión, no por su creencia. Es como si tú enseñaras su educación sexual, pero eres muy religioso y les dices, no tengan relaciones sexuales y punto. Y no sé, mostrarles otros medios o decirles, ¿saben qué? A pesar de que yo creo en la religión y tal cosa, mi profesión me está pidiendo que yo les dé la información necesaria para que ustedes, porque ustedes tal vez no son religiosos o eso no tiene nada que ver, ustedes tengan una buena educación. Entonces, creo que los talleres son buenos siempre y cuando se den desde la postura profesional y no personal, porque pues entonces no les das el punto de vista de un profesional, sino el tuyo y no todos se van a aplicar a eso, ¿no? Entonces,
creo que son buenos los talleres, siempre y cuando pues se den de manera correcta y con la información correcta, más que nada. Sí, claro, como dices, o sea, no, pues sí hemos visto que en cuanto a las personas que nos educan, como que no separan sus creencias de pues, o sea, su trabajo. Muchas veces sí las quieren imponer y buscan cómo hacerlo, a veces de una manera muy clara, a veces otra como que ahí escondidito te voy metiendo miedo o te digo esto está mal, pero pues no, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos formarnos nuestros propios criterios, tomar nuestras propias posturas, claro, siempre y cuando ya tengamos una edad pues ya un poco mayor, porque como te digo, o sea, yo de pequeña pues no, quizá no sabía y me dejé influenciar por lo mismo de las Ujú. creencias de otra persona. Y pues ya hoy que estoy un poco más grande, digo, y más informada también, claro, pues ya como que te puedo decir, no, ya, ¿sabes qué? Yo creo esto y, o sea, tampoco se trata como de que yo voy a imponerte mis creencias, como tú dices, no, o sea, es independientemente, pero sí, o sea, somos muy, no sé, o sea, la educación sí, como ya lo hemos repetido, está muy mal, porque muchas veces dices tú, los talleres entran porque en la escuela no te están enseñando, pero muchas veces sí, no digo que no haya talleres buenos, porque como tú lo dices, sí los hay, muchas veces están limitados o muchas veces, pues no tienen la información quizá actualizada, correcta, pero también es algo muy común que muchas veces nos tenemos que educar incluso entre amigos. O sea, si tú Ujú. tienes una duda, vas y le preguntas a tu amiga y que pues puede estar igual o peor que tú o puede saber porque ya ha tenido otras experiencias, pues no sé, o sea, es como que tenemos que buscar esa ayuda y muchas veces es con pena, dices, bueno, con pena y todo, pero le voy a tener que preguntar sobre esto. Ujú. Cuando pues te digo, es algo muy normal, pero sí, le seguimos dando como esta parte de que sí lo vemos como algo penoso expresar pues sí, cualquier carácter de sexualidad, lo vemos penoso y nos da miedo que vayan a decir las otras personas. Esto lo podemos ver cuando vamos, no sé, a comprar un condón, una pastilla de emergencia, dices, bueno, es que pues me da pena, pero voy a tener, o incluso muchas veces toca de que me ha tocado ver de que, bueno, mejor mando otra persona para que no vayan a decir de mí que esto, o sea, escondiendo que ya tenemos una vida sexual, pues es nuestro cuerpo, yo creo que teniendo una edad ya en la que tú puedas decidir, o sea, no tendría por qué importarte lo que otras personas piensen o opinen, porque pues estás viviendo tu sexualidad, es tuya, pues sí, o sea, como que puedes tomar tus propias decisiones, pero sí sigue existiendo mucho esto de la crítica. Bueno, como mexicanos, pues sí, tendemos muchas veces a criticar a las otras personas y decir, ay, que es que esto o el otro, o incluso se da mucho en el caso de hombres y mujeres, por ejemplo, se les da diferente connotación. Si una mujer expresa su sexualidad, o sea, empiezan a decir cosas muy feas de ella, que obviamente pues no vamos a mencionar porque no vamos a repetir esto, pero cuando es un hombre, o sea, lo ven como un ejemplo a seguir, como de decir, ay, él sí pudo, él esto y todo, porque pues es una visión muy machista también de creer que los hombres entre más parejas tengan son mejores o que las mujeres entre más parejas tengan valen menos, o sea, como si vivir tu vida sexual te diera o te quitara valor, cuando pues no es así, pero pues sí, es como que tenemos una ideología muy marcada, te digo, es tanto por la educación que recibimos en casa, de cómo nos educan nuestros padres, muchas veces también son los amigos con los que pues nos juntamos, porque pues, o sea, quieras o no, muchas veces tienes ahí influencias negativas y de decir, bueno, también te hacen como que optar o tomar su postura que ellos tienen, y pues sí, o sea, está muy mal todo eso. Sí, la verdad, lo que mencionas de, bueno, tu alrededor, ¿no? O sea, se puede denotar el impacto que tiene esa cultura, porque pues, digo, al menos a algunas nos ha pasado,
Si llegas a mencionar algo respecto a sexualidad, pues ya es como de, se sorprenden, ¿no? Como si fuera algo de, ay, no, y tú, en serio, tú como mujer mencionas algo así, no puede ser. Y ya si un hombre lo hace, pues simplemente lo mejor de lo mejor. También algo a lo que queremos dar como mucha importancia del impacto de la mala educación sexual es las consecuencias, ¿no? Que esta misma tiene. Aunque no lo crean, el hecho de que un niño, en este caso, que pueda entenderlo más que nada en la edad que pueda captar esa información, puede, ¿cómo decirlo? Pues sí, además de que conoce sobre su cuerpo, va a poder identificar aquellos peligros que los niños corren cuando, pues sí, ¿no? Cuando sabemos que de un abuso sexual o todo ese tipo de cosas, puede ayudar mucho la educación sexual porque puede conocer sobre su cuerpo, las personas de su alrededor, conocer qué y qué no pueden hacer con él, es decir, si pueden abrazarme, si pueden darme un beso, si pueden hacer tal cosa. Entonces, identificar todo eso es muy importante porque si un niño no conoce sobre su cuerpo, no va a poder identificar cuando una persona quiere hacer algún tipo de maldad con ese niño. Entonces, creo que esa es una consecuencia muy grave de una de las razones por la que hay muchos abusos sexuales en niños en este país. También los embarazos, que estamos si no mal recuerdo, pues el primer lugar en embarazos en adolescentes. Entonces, como ya mencionamos, la educación que se nos da a la edad que suceden esos embarazos es nula. Entonces yo creo que por ello suceden, ¿no? Porque no conocen absolutamente nada. Sí te pueden mostrar un condón, pero no todas las personas no saben usarlo. Una mujer, a lo mejor no lo sabe y no sé, o muchas personas simplemente no quieren hacerlo porque no conocen la consecuencia de ese acto. Entonces, una de esas consecuencias es tanto el embarazo como los abusos que puede sufrir un niño, al igual que no conocer sobre tu cuerpo y no saber, por ejemplo, si me pasa algo, ¿no? Que, ay, es que no me ha bajado en mucho tiempo. Y tú piensas que es normal, pero tal vez tienes alguna enfermedad. Entonces, esas son una de las consecuencias también que afectan muchísimo en las mujeres y en los hombres, porque igual no solamente a mí me pasa, ¿no? Puede que a un hombre le pase algo con su cuerpo que no lo puede identificar, entonces cree que es normal y lo deja pasar. Entonces, es la información no solo para tener relaciones sexuales, sino para conocerlo. Creo que ese es el punto importante, ¿no? Conocer sobre nuestro cuerpo y saber lo que podemos hacer o no, lo que nos pueden hacer o no, lo que nos gusta o no. Es muy, muy grande la información que podemos llegar a obtener de una buena educación sexual, evitando grandes consecuencias como, pues, ya les dije, el abuso, los embarazos. Y no estoy diciendo que los embarazos sean malos, pero en este caso, cuando son adolescentes y no tienen planeado o no es deseado ese embarazo, pues obviamente va a tener grandes consecuencias graves y consecuencias en el aspecto negativo, más que nada. Sí, o sea, bueno, retomando el primer punto que tocaste sobre la prevención de abusos, muchas veces, bueno, me ha tocado leer sobre casos en los que hay abusos sexuales, pero pues muchas veces no se sabía o como maestro, porque me parece que fue el caso de un maestro, Ujú. que llegaba su alumno y le decía, es que mi tío me toca, no recuerdo la parte, o sea, el nombre que se le había dado, pero no dado estos Ujú. nombres que dicen los papás, ay, es que le voy a decir así porque está chiquito y cómo va a andar diciendo que tiene pene, o que Ujú. tiene vagina, que tiene vulva, o sea, esto de crear como otros nombres para que no suene tan feo es muchas veces el causante de esto, de que no podamos percatarnos cuando hay una situación de abuso infantil. Te digo, en el caso de ese caso que estaba leyendo, el maestro decía, bueno, es que a mí llegaba y me decía que le estaba tocando, es que no sé si era su galletita o algo así, la verdad no recuerdo, Ujú. bueno, pero me decía eso y yo le decía, bueno, dile que no la toque, o sea, pero él creyendo que literalmente se refería a eso y y pues decía, no, ya hasta después, pues se supo que la mamá le había dicho, no, es que llámale así a tu pene, y pues sí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de algo así cuando seguimos usando como nombres inventados o unos que ya son como muy coloquiales? Para que no se escuche tan mal el niño de decir,
o sea, nombrarle a sus partes del cuerpo como realmente se llaman. Y pues sí, está muy complicado porque dices, pues una de las consecuencias es esa y es lamentable que algo que pudimos prevenir incluso desde casa, de nosotros como familia, pues haya pasado por lo mismo, de que tenemos miedo a expresar o a llamar nuestras partes como realmente son. Y en cuanto a los embarazos, pues sí, o sea, es muy lamentable también que sea bajo miedo, que si en algún momento te embarazas, pues lo primero que tengas es miedo, o sea, ni siquiera tomas en cuenta tu propia, tus propias metas, o sea, muchas veces ahorita la religión es algo que está muy presente en ese tema de que te dicen, pues no, o sea, te quitan como tu decisión, o tu derecho a decidir sobre si quieres tener al bebé o no, porque pues no solo involucra como de las cosas de, ay, ya vas a tener un bebé, es una responsabilidad, no solo involucra eso, involucra pues también peligros físicos. En el caso de los embarazos adolescentes, pues corren un riesgo, o sea, están en riesgo incluso de perder la vida. Ha habido casos en los que pues lamentablemente las niñas, digo niñas porque muchas veces son niñas, pues pierden la vida debido a que pues el embarazo era de alto riesgo, pero como pues los papás eran pues personas muy religiosas, le dijeron que tenía que tenerlo a fuerza porque si no le iba a castigar Dios o cosas así, ¿sabes? Entonces, pues sí, es muy feo, muy lamentable que nuestra educación sexual se base en la abstinencia de decir, pues mejor no lo hago porque si no, pues me va a ir mal, o si no, mis papás me van a regañar, o si no, ¿qué van a decir de mí? Entonces, es todo esto, como que siento que todo es como la suma de, pues todo, si en la escuela no te dan la información que necesitas, si en tu casa no te la dan, si no tienes acceso, dices, bueno, pues mejor ya no lo hago. O sea, y pues no se trata de eso tampoco, porque pues nosotras como personas, pues tenemos derecho a vivir nuestra vida sexual como queramos, pero pues es muy lamentable que al menos en el caso de México, pues tengamos esta educación y sea más que nada como creándonos un miedo. Bueno, también les vamos a mencionar algunos temas que consideramos, de los cuales en la actualidad hay mucha desinformación aquí en México. Uno de ellos es la masturbación. Como sabemos bien, es igual, ¿no? En la educación sexual que nos brindan, no existe como tal un tema de masturbación, porque lo tienen como un tema de, no va dentro de ese ámbito de la educación, como que es el masturbarte no te enseña, cuando en realidad por la información que existe en la actualidad ya más completa, te das cuenta de que sí te sirve y de hecho sirve muchísimo para conocer tu cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. Tú lo haces, mm, bueno, al menos la sociedad no está preparada para esto porque, al menos en México, te juzgan por eso, ¿no? Hay muchísimos mitos acerca de la masturbación, ¿no? Que si te masturbas, te salen granos, no sé, había muchos tipos de mitos hace años, que si te masturbas te pasa algo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, son aquellos los que te impiden o los que hacen que si tú hablas de esto y dices, "Ven, yo me masturbo enfrente de una persona, pues te va a mirar mal, como pervertido y sucio, como diciéndote por qué lo haces, y a lo mejor esa persona también lo hace, pero para no verse igual, te juzga para como, pues sí, ¿no? Decir, ay, para que no crean que yo también te voy a juzgar por algo que yo también hago, pero que yo no doy a conocer, entonces esa es la diferencia, que creen que la masturbación es mala porque, porque lo han hecho ver así, ¿no? De que no lo hagas porque pues, te van a pasar cosas o ya no va a funcionar, no sé. En realidad te sirve para conocer tu cuerpo, lo que te gusta y lo que no. Entonces es muy buena manera de conocerlo porque aunque no te lo enseñen en la escuela, a ti te da curiosidad de poder hacerlo, ¿no? Porque pues si no tienes una pareja sexual con quien, no sé, compartir esa sexualidad, pues lo haces tú mismo y sirve que te conoces, sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, pero pues desgraciadamente aquí en México está mal visto. Si tú lo dices, te van a mirar mal.
que si tú lo haces, te van a decir que te van a tachar de muchas cosas, en lugar de decir, pues, es que, bueno, que lo hagas, porque pues conoces tu cuerpo, ¿no? Simplemente, pues, lo que hacen es juzgarte. Y en lugar de que en la educación que te brindan, te digan, ¿saben qué? Pueden hacerlo, no te va a pasar absolutamente nada malo, simplemente conoces tu cuerpo y ya, y vas a saber lo que te gusta cuando estés con una persona, o aunque no lo estés, pues lo conoces, ¿no? Que es lo más importante, y para eso debería de ser la educación sexual, para conocerlo y darte herramientas cuando no tienes una pareja. Entonces creo que es una muy buena opción, que está mal vista todavía, pero considero que es correcta y no debería de tener por qué un miedo al decir que la practicas. Y pues está presente obviamente en hombres y mujeres. Obviamente que si un hombre lo hace, pues muchas veces es como de, ay, como que ya lo aceptan más si un hombre lo hace, Ujú. ¿no? Como que es normal que lo hagas, pero si una mujer dice que lo hace, la tachan de sucia, de, ay, ¿por qué eres tan, cómo decirlo? No sé, la tachan de muchas cosas cuando pues el hombre es como de, ah, pues que tú lo hagas está bien, es normal, ya nos acostumbramos, pero que lo haga una mujer, pues no, no es como que de mucha costumbre, cuando en realidad también debería de ser aceptable. Y pues al momento de tener relaciones puede resultar satisfactorio porque pues ya vas a saber lo que te gusta y cómo lo puedes hacer para tener un mayor placer dentro de las relaciones sexuales. Y esto debería ser sin vergüenza, o sea, sin tener vergüenza de decir, sabes que yo lo hago, pero no me tienen que juzgar por ello. Entonces creo que es algo para que la sociedad, al menos en México, no está preparada para este tema, y debería de estarlo porque no es absolutamente pues nada malo. Sí, o sea, como mencionas, la masturbación me parece que es un tema actual también, o sea, no actual en cuanto a su práctica, sino actual en cuanto a temas que se consideran tabú, que, pues sí, que dices tú, no puedes hablar abiertamente con otra persona porque se va a espantar, que en el caso de los hombres, como mencionas, es más aceptable, es más común que escuches a un hombre o a un grupo de hombres hablando sobre eso que escuches a una mujer. Es muy raro que escuches a una mujer por lo mismo, de que como dices, o sea, si lo hace, la van a tachar de muchas cosas y pues está muy mal porque pues cada uno puede explorar su cuerpo, lo que les gusta. Esto incluso es una forma de descubrir lo que te gusta o sea, en pareja, es una forma de descubrir, y sabes qué, para que en cuanto estés con tu pareja, esto sí, esto no me gusta, porque también es algo de lo que no hablamos. O sea, creemos que el hecho de estar con una pareja, no sé, él ya puede hacer lo que quiera, cuando no, o sea, cada una de nosotros y como personas, pues tenemos derecho a decir, esto me gusta, esto no, una disculpa. A ver. Ya, perdón. Y pues sí, te digo, o sea, esto incluso lo podemos expresar cuando estamos con otra persona, pero pues sí está muy mal visto todavía. Y esto también, o sea, lo podemos tomar en cuenta porque hay personas que quizá no se sienten, atraídas por otra persona porque es algo de lo que tampoco hablamos, y no sé, se sienten mejor estando ellas solas, masturbándose, se sienten mejor, quizá para ellas es más seguro, este, hacerlo así, porque muchas veces también, bueno, no tenemos la idea, sino que muchas personas deciden así por lo mismo de que los hombres creen que, o sea, no sé, se tiene como una idea también muy errónea sobre lo que son las relaciones, ya que pues también en México, pues aunque esté mal, muchas personas consumen pornografía, entonces eso las hace que creen, o sea, se creen ideas eh, de que pueden hacer tales cosas cuando pues no está bien o que ellas pueden tomar decisiones sobre el cuerpo de otras personas sin pedirle su consentimiento, entonces está como muy marcado eso de que es un tema mal visto aún, no puedes hablar sobre él libremente y pues esto también es por la desinformación, porque como dices tú, o sea, hasta se crean mitos para no hacerlo, pero yo siento que muchos de estos mitos pues también vienen por la religión, no quiero decir que sea lo único, pero sí vienen muchos de ella, de decir, es que te va a castigar Dios, o estás mal, o esto, o te vas a ir a no sé dónde y vas a pagar por tus pecados, entonces sí está
está muy interesante hablar de estos temas porque sí son mal vistos aún. De hecho, pues al hablar de esos temas, ¿no? Como que si lo mencionas en público, sí te ven raro sobre todo. Y como mencionas en la perdón, creo que ese tema se ha vuelto como en primer lugar en la educación sexual. O sea, muchas personas creen que por porno ya saben pues sobre educación sexual, ¿no? Solamente porque los hace creer que todo lo que pasa ahí es real, que como se ve ahí es real, que debería de ser igual que en los videos. Entonces, creo que el lugar que se ha ganado es injusto porque la pornografía no es una, algo confiable en lo que tú te puedas basar tu sexualidad porque no es igual, porque no es lo mismo con todas las personas y no te muestra nada, simplemente una relación sexual como tal, pero no te enseña absolutamente nada. Entonces creo que es muy grave que las personas se basen en eso para decir, ¿sabes qué? Sé de sexo solamente porque veo porno, pero pues no tiene absolutamente nada de enseñanza, por así decirlo. También un tema que pues la verdad hay mucha desinformación en la actualidad y eso se puede mostrar pues más a continuación, que es el aborto. Y digo que se puede mostrar porque por lo que sabemos, o bueno, al menos la información que se nos brinda, es en muy pocos estados de México es legal. De hecho, creo que ayer o antier, no recuerdo bien exactamente, es legal en Colima, entonces creo que poco a poco se van legalizando. Y yo, bueno, como persona que está a favor, pues digo que bien. Pero cuando lo publican, no sé, en Facebook, ves absolutamente todos los comentarios y todas las reacciones de enojo, porque a la gente, no voy a decir edades, porque hasta eso a lo mejor a los de nuestra edad también les molesta, pero por la desinformación que hay, que existe. Por el video que te pusieron en la primaria de un bebé llorando que le arrancaban las patas, perdón, los pies. Entonces, te quedas con esa idea, que fue lo único que te mostraron. Y con eso te quedaste y creaste una postura a base de ese sentimiento que sentiste porque pobrecito de él. Entonces creo que el hecho de que no sea legal, por lo menos en todo México, muestra la gran desinformación que hay y cuando la gente se enoja, porque hablamos del aborto, es como que te están quitando tu derecho a decidir sobre tu cuerpo. Por eso en la educación sexual es importante que te muestren al conocer tu cuerpo, en lo que te gusta y lo que no, es tu cuerpo prácticamente, y que tú puedes decidir por él y que ninguna religión, alguna persona que no esté de acuerdo te van a decir, ¿sabes qué? No quiero que lo hagas y no porque esa persona te diga que no lo vas a hacer. Entonces, es un tema muy, la verdad, con muchísima desinformación y sobre todo que basan la decisión del poder decidir, lo basan en una religión o en un pensamiento de una persona externa. Es decir, no porque el aborto sea legal, tienes que abortar. Tú. O sea, no te están obligando a nada, simplemente hay otras personas que no pueden hacerlo. Y no tanto por el derecho a decidir, o sea, sí, va más allá de la seguridad. ¿Por qué? Porque no porque sea ilegal va a dejar de existir. Existe el aborto clandestino, ¿no? Donde es muchísimo riesgo, donde no con, a lo mejor con una persona especializada que lo pueda hacer o que lo pueda realizar de manera correcta. Y muchas veces, si no tienes dinero, lo haces en tu casa, como con la información que te provee de Internet. O a veces sin información, porque si no tienes Internet, entonces no tienes nada en qué basarte y pides consejos o buscas alguna otra alternativa. Entonces, esa es la desinformación. A eso nos referimos con la desinformación que existe, porque no es legal. Bueno, porque la gente no está de acuerdo. Y porque no está de acuerdo, porque no sabe sobre ese tema. Entonces, y al momento de que tú, no sé, te embarazaste, no te embarazaron y dices, pues bueno, no lo quiero tener. Sabes que toda la gente a tu alrededor te va a juzgar por eso, porque qué mala madre o qué mala persona que no puede aceptar algo que le regalaron Dios, ¿no? Entonces, sabemos que no es de Dios, simplemente es lo que pasó de una relación sexual. Entonces, si tú no lo quieres tener, deberías de poder decidir si quieres tenerlo o no. Y sin que las personas te juzguen, que a final de cuentas puede que sea legal, pero todas las personas que se enteren de que lo hiciste te van a mirar mal como una mala persona. Claro que eso no debería de afectar, pero lo hace. Cuando te juzgan por todas las demás cosas que no se hablan en la educación sexual. Entonces, el aborto, existe mucha desinformación. ¿Por qué? Porque no las personas, y no es que deberían exactamente saberlo, pero yo creo que sí, los riesgos que corre el aborto clandestino o cómo hacerlo en tu casa, porque claro que existen páginas donde te muestran cómo hacerlo en tu casa,
Y yo me refiero a eso como desinformación, ¿por qué? Porque no sabes si es la correcta, porque lo que yo sé, cada cuerpo es diferente y si quieres tomar pastillas para el aborto, no te va a funcionar al igual que una persona porque no es nuestro mismo organismo, no les puedes tomar a la misma hora, entonces necesitas algún ginecólogo o algún doctor que te esté checando para ver cómo va ese proceso, porque no es fácil. Y no por estar de acuerdo quiere decir que hay todo fácil, porque lo que se requiere o lo que se busca con la información es que, que sea legal, que esperemos sea pronto, para que las personas puedan decidir, es que esté por lo menos la información correcta y decir que no lo hagas así por hacer, porque puedes causarte daño a ti, no solamente el feto, porque pues bueno, ese ya, si lo quieres abortar está bien, pero primero está tu salud de una persona que ya tiene una vida hecha, que ya creció, que ya está realizando su vida, puede fallar y puede perder la vida también. Entonces, ese tipo de desinformación es a la que nos referimos cuando decimos que a pesar de no ser legal, la información que te brindan no es la correcta siempre. Entonces, creo que hay mucho peligro en ello. Sí, claro, como dices, o sea, esto de la idea de que abortas a un bebé ya como tal, está muy, pues es por la desinformación, o incluso a veces aunque la información esté, pues no tienes acceso a ella, o como dices muchas veces la errónea, porque también no sabes qué persona fue la que la puso, puede que esa persona haya puesto su postura ahí en esa información y bueno, pues tú la buscas creyendo que es la correcta y pues muchas veces no lo es. Como dices, es un tema muy controversial, pero del que también es muy importante hablar porque es algo que existe, no es algo que se haya dado apenas, ¿no? Es algo que ya tiene tiempo y que pues debido a la desinformación muchas personas creen que literalmente estás abortando a un bebé, que le estás arrancando las piernas cuando, bueno, pues si te informas, hay un tiempo en el que lo puedes hacer, es antes de determinado tiempo, y pues bueno, sí hay opciones para hacerlo, pero como dices, es clandestino o muchas veces algunas personas sí tienen la posibilidad de ir, no sé, a un estado donde ya sea legal y practicarse un aborto, pero pues lamentablemente muchas veces no, o sea, eh, incluso pueden ser personas, no sé, de clase media o así, pero no hablan sobre las personas que están muy lejos, que no tienen acceso ni siquiera a un centro de salud. Eh, Muchas veces, o sea, ni siquiera tienen acceso a la información, entonces lo tienen que hacer como, pues ahora sí que como ellas piensen o como crean o como alguien les haya comentado, porque pues no es una forma segura de hacerlo, pero pues muchas veces, o sea, como dices, es respetar la decisión de las otras personas pero sí, o sea, hay mucha desinformación y creo que este, deberíamos abrirnos más a estos temas y a respetar más que nada la decisión de la otra persona, porque como dices, o sea, el hecho de que sea legal no te va a obligar a que tú abortes. O sea, está en cada uno y la decisión que podamos tomar, tomando en cuenta, pues, no sé, los proyectos que tengamos, nuestra situación económica, porque muchas veces de nada sirve que pues tengas un bebé si no le puedes dar una vida digna. O sea, es muy feo y quizás suena cruel decirlo así, pero pues vemos a muchos niños a veces trabajando, o sea, hablamos también ya de explotación laboral, porque tienen a niños que ni siquiera les dan de comer, o tienen muchos niños y pues es que un niño requiere mucha responsabilidad, o sea, lo tienes que cuidar, requiere cuidado, lo tienes que llevar, con el médico para que cheque si está bien y todo, entonces es como que sí algo pues muy feo, muy lamentable que no haya tanta información, que la gente no se abra tanto a este tema, que como dices tú, si alguien lo hace, pues luego se juzga, que pues la religión está muy presente en esto, lamentablemente, pues te dicen de que pues tienen derecho a la vida y todo, pero pues es que tampoco hablamos de la vida propia, como dices tú, o sea, ya tiene una vida hecha y si su decisión es abortarlo, bueno, deberíamos respetarla, porque pues no sabemos la situación de la persona, no sabemos, pues sí, no, o sea, no sabemos, entonces yo creo que está muy mal en ese aspecto también, pero pues como ya mencionaste, yo creo que debería haber más apertura al tema porque sí
es algo difícil de hablar por, pues por toda la polémica que genera, ¿no? Y dices, bueno, yo doy mi punto de vista, en mi caso yo también estoy a favor, pero pues habrá otra persona que no lo esté y voy a respetar su decisión, pero pues tampoco puedes obligar a otra persona, pues sí, o sea, por ejemplo, el caso, obligan a una niña, incluso que no sea niña, pero que obliguen a alguien a tener un bebé, pues estás decidiendo o poniendo encima tus creencias antes que pues a la persona y pues está muy mal todo eso. Sí, claro, eso es más que nada tus creencias, como ya lo dijimos. Puede que tú creas que no es lo correcto, pero pues no puedes decidir sobre otra persona. Si otra persona lo quiere hacer adelante y no te debería, no de importar porque no te está afectando a ti, simplemente pues es su vida y mientras no le afecta a terceros, yo creo que no debería de haber alguna por qué meterte, simplemente pues es su vida, ¿no? Entonces, sí es un tema muy que todavía falta mucho por recorrer para poder entender el por qué existe ese método, porque pues más que nada es un método, ¿no? Educación sexual para conocerse, los anticonceptivos para no abortar, pero pues si quedas embarazado porque no son 100% efectivos, pues ojalá que tengas esa opción, ¿no? De decidir de que, ok, me falló el anticonceptivo, puedo, puedo aplicar ese método, pero pues te siguen juzgando por ello y lo malo es que si falla y no es legal, pues vas a tener que tener un bebé con el que a lo mejor tú todavía no quieres o no puedes o simplemente pues no, porque no quieres ser mamá. Entonces creo que eso se debe de respetar, pero todavía falta mucho, mucho por ese tema, ¿no? Al Sí, igual o sea, sí, habla. no, no, sí, adelante, adelante. Ay, No, sí, o sea, como dices, falta mucho por recorrer y pues no, o sea, incluso lo podemos ver, podemos ver como estas posturas que tú dices de que otras personas se ponen encima sus creencias en algunas, no sé, series, películas, novelas, lo vemos y pues luego la gente empieza a decir, no, es que está mal y luego, o sea, empiezan como que esos, mm, ay, no tengo la palabra, pero empiezan luego, o sea, a decir, a juzgar a las personas y pues está muy mal y es muy lamentable que pues siga existiendo así. igual otro tema que mm, bueno, que igual existe desinformaciones sobre las alternativas, ¿no? Que tenemos nosotros al momento de, no sé, solos o con pareja, de querer experimentar, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, los que son para hombres y para mujeres, o para los que utilizan con los que son una pareja gay o lesbianas, entonces creo que existe mucha desinformación porque va enlazado a que creen que el tener relaciones va solamente al hecho de procrear y el placer Ujú. donde quedó. Entonces creo que las alternativas pues son muy importante conocerlas, sobre todo cuando no quieres tener alguna relación con nadie, simplemente experimentar. Como la masturbación es parte de conocer tu cuerpo, entonces creo que existe mucha, no solo eso, sino el tabú y lo mal visto que está, el hecho de que tú entras, no sé, a un lugar donde venden esas alternativas y te ven mal, ¿no? Como diciendo, ay, qué pervertido, mira, va a comprar quién sabe qué cosas, sin conocer o sin saber de que eso te puede ayudar. Sí, o sea, con alternativas eróticas, pues más que nada nos referimos al uso de juguetes sexuales, también a la práctica de algunas, bueno, es que son alternativas, pero algunas prácticas que, como tú dices, están fuera de procrear, pero que sí implican este placer, pero como dices, pues venimos como muy arraigados a esta idea de que educación, perdón, de que las relaciones solamente son con el fin de procrear, pero pues ¿dónde queda tu goce? ¿Dónde queda la manera en que disfrutes? Y no, como dices, no solo, incluso en pareja o si solo, no está mal de ninguna forma, pero pues sigue siendo mal visto, o sea, si tú vas y compras, incluso en la pareja, o sea, si tú como mujer vas y compras, no sé, o algún juguete, tu pareja tiende a tomarlo muchas veces como un insulto porque, no sé, o sea, lo toman a mal, Ujú. pero pues sí está, hay muy poca información también sobre esto, bueno, no información como tal, sino apertura
a esto, a estas alternativas, son mal vistas, estas prácticas también. Y digo, no deberíamos por qué verlas mal siempre y cuando, como dices, no afecten a terceras personas, porque ya cuando eh, excedes de ese límite donde ya no se pones en riesgo a otra persona sin su consentimiento o empiezas a violar los derechos de otras personas, es ahí cuando ya, pues sí, obviamente intervienes, pero si no le estás haciendo daño a nadie y pues todo es con un consentimiento, yo creo que no tendría por qué afectarle a otras personas. Y, Y bueno, no, sí, adelante. no, y además el hecho de que cuando llegas a, bueno, como ya dijiste, ¿no? En pareja, que muchas veces se sienten ofendidos, es como que esa comunicación y de entender que no es con ningún fin, pues no sé, algún fin negativo, simplemente es el hecho de querer experimentar, conocer y sobre todo que, como decimos, no es la desinformación, es cómo lo ven las personas, ¿no? Que si hubiera una buena educación sexual, pues yo creo que no lo verían de esa manera, sino de la manera que debe de ser, sino como algo bueno, algo que es positivo, algo que te va a ayudar y no tiene que ser a fuerza. Si tú no lo quieres intentar, está bien, pero sí respetar a la persona que decide hacerlo. Sí, claro. Y bueno, antes de finalizar, otro punto que queremos hablar es sobre la eliminación de IVA de los productos de gestión menstrual. Y decimos gestión y no higiene porque no consideramos que la menstruación sea algo sucio, algo que se tiene que esconder, sino algo natural, algo que nos sucede y que pues se tiene que hablar abiertamente como lo que es algo natural. Y bueno, esta eliminación del IVA es, la verdad no tengo muy bien el dato de cuándo se dio la eliminación, pero eh, pues este IVA era del 16%, o sea, estos productos de gestión menstrual, ya sea toallas sanitarias desechables, tampones, toallas ecológicas, las copas menstruales, pues sí tienen un costo muy elevado y dices, muchas veces pues sí está mal porque no todas tenemos las mismas posibilidades económicas de comprar cierto producto y muchas veces en comunidades, no sé, alejadas o en caso de niños en situación de calle, pues no pueden acceder a ellos por lo mismo de que pues tienen un costo muy elevado y pues esto, o sea, estamos hablando de un problema porque incluso podría transformarse en una infección, si no se tiene el cuidado pertinente. Entonces, es muy importante hablar sobre esto también, ya que, pues como mencionamos en un principio, también en el caso de los hombres y muchas mujeres también hay desinformación. Muchas veces no sabemos que existen otras alternativas como las copas, como las toallas ecológicas, y no se trata de decir este está bien o este está mal, sino es como depende de cada persona lo que elijan, lo que más se ajuste a su ritmo de vida, a ellos, lo que más los haga sentirse cómodas. Entonces, también es importante hablar de que existen otras alternativas y no solo la toalla, la que todos conocemos, sino también el uso de otras y que pues la menstruación es algo normal. Sí, y bueno, igual tampoco no tengo el dato exactamente y tiene poco tiempo que esto pasó, si no es que como 2, 3 meses que esto sucedió. Entonces, pues, no sé, me imagino cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera, cuántas personas, de verdad no tuvieron acceso a poder comprarlas, ¿no? O sea, ya tanto tiempo que, pues, existimos las mujeres, o sea, es bastante, pero pues apenas se están tocando estos temas donde se ve la importancia de lo que es la menstruación y que es completamente normal, que no hay por qué juzgar a la persona que se llega a manchar, ¿por qué? Porque nos puede pasar a todas, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas son regulares, porque hay muchísima desinformación más que nada. Entonces, creo que más que nada basamos en esto la educación sexual, no solo en las relaciones sexuales, sino que conlleva más de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hablas de tus partes, de lo que a ti como hombre o como mujer te gusta, lo que no te gusta, lo que debes de saber o no sobre tu cuerpo, o más bien la manera en la que lo ves. Cambiar esa visión de las relaciones sexuales, de la masturbación, de
la decisión de las demás personas deciden o no hacer con su cuerpo, yo creo que es muy importante y que debe de ir basado a esta educación sexual, ¿no? Hay tantos mitos que nos hemos ido creyendo por muchísimo tiempo y lo seguimos replicando, ¿no? Es como si yo creo esto, se lo voy a decir a él y también me va a creer. Entonces se crea una cadenita de puras mentiras y desinformación. Entonces yo creo que si se diera una buena educación sexual en México, mejoraría mucho en el aspecto no solo de los embarazos en los adolescentes, sino, como ya dijimos, las consecuencias, ¿no? De los abusos que existen, de los embarazos y sobre todo, pues, de la visión que tenemos hacia nuestro propio cuerpo y el placer que merecemos como personas, porque pues no es algo que solamente los mexicanos hacemos, ¿no? Que ay, solamente ellos tienen relaciones o los demás del mundo, no. Es algo que todos llegamos a tener, pero en México hay tanto desinformación y mitos como personas, por ejemplo, pues la verdad, en México es un país muy religioso, que la verdad ese impacto es negativo en el aspecto de la enseñanza y de la manera en la que te dicen cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? De decir tu postura, ellos te dicen cuál es tu postura en la educación sexual o en el sexo y ya. Entonces yo creo que hay que separar muchísimo este punto y nosotros por nuestra propia cuenta crear una postura la que sea más correcta siempre y cuando nuestras decisiones no afectan a terceros. Entonces, por eso creemos que la educación sexual en México, pues la verdad es muy mala, que podría mejorar, siempre y cuando las personas estemos dispuestas a conocer y a aceptar las decisiones de las personas con su cuerpo. Sí, bueno, como dices, no, bueno, en nuestro caso, nuestra postura es esa, que la educación sexual sí es muy, muy pobre en el caso de México, que nos hace falta mucho camino por recorrer para que se tenga una educación sexual integral, eh, porque sí, o sea, pues lamentablemente en México, como tú ya mencionaste, la religión está sumergida o inmersa en muchos aspectos, no solo este, pero en el caso de este sí ha afectado mucho porque si nos damos cuenta y con los antecedentes que les mencionamos al principio, pues se hizo de todo para tratar de evitar que la educación sexual se impartiera, ya que pues, o sea, no son temas aceptados por la religión, porque creen que vamos a hacer cosas que están mal. Entonces sí está muy mal porque, como dices, los adultos nos imponen sus creencias, de decir esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, y entonces pues vamos creciendo así, ¿no? Con la idea de que si hago esto, estoy mal, soy mala persona o estoy pecando. Entonces es muy, muy feo que en la actualidad que pues se supone ya tendríamos que tener mucho avance en esto, no lo haya. Este, y pues bueno, como dices, en el caso de México, pues es muy pobre y pues tenemos como esa costumbre a no tomarlo como tan en serio. Quizá, bueno, yo en mi caso, ya empecé a investigar más, un poquito más en la prepa y ahorita pues ya estoy más informada. No quiero decir que tengo toda la información porque no, pero pues me sigo informando, ¿no? Yo creo que también es algo que podemos hacer cada uno de nosotros porque como dices, es saber sobre nuestro cuerpo, es saber sobre que existen cosas que las otras personas pueden querer, pero que nosotros no, pero igual los tenemos que respetar. Esto creo que también implica que, o sea, entendamos que hay personas que no tienen los mismos gustos en cuanto a otras personas o así, entonces, también que existen personas con diferentes gustos, orientaciones sexuales, perdón, porque también esto es algo que no, o sea, sí está más presente, pero sigue existiendo ese rechazo de decir, hay personas que son diferentes a mí, entonces están mal. Pero pues sí, más que nada es la religión, todo lo que ha causado, y no quiero decir que sea solo lo único, porque hay muchas personas que no son religiosas, pero igual están en contra de esto por lo mismo de que implica que vamos a conocer más sobre nuestro cuerpo y que la idea de que vamos a hacer cosas malas o lo vamos a tomar para mal, cuando pues todas las consecuencias que ya mencionaste han sido por esto, o sea, porque no hay información,
porque apenas si sabemos un poco y eso porque nos pusimos a investigar e incluso eso, investigamos con miedo. O sea, muchas veces o muchas personas investigan sobre temas relacionados y es con miedo o a escondidas porque si no otras personas van a pensar esto o así, pero pues sí, desde mi punto de vista sí es muy pobre y ha influido mucho la sociedad en esta educación de abstinencia porque, bueno, desde mi punto de vista lo veo así, hay mucho miedo dentro de esto, de querer expresar y vivir nuestra sexualidad libremente, y pues bueno, ese es nuestro punto de vista, quizá como mujeres, no queremos decir que o no, más bien no queremos imponer una idea sobre ustedes, sino como que cada persona se puede formar su propio criterio, su propia postura, pero en el caso de nosotros es esto y pues está basada en experiencias propias y que nos han contado, incluso aquí pues compartimos cada una de nosotros, experiencias que ha tenido y que dices, pues no creí que llegara tanto, o sea, no creí que fuera tanto así, en mi caso yo recordando digo, pues sí, sí estábamos muy mal, pero estábamos muy chiquitas y como no teníamos esta idea de que sí, de que no, incluso nosotras, llegamos a replicar esas conductas, con otras personas, este, pero pues no es el caso, no está bien. No, creo que al menos de mi parte eso es todo. Ya di mi punto de vista, expliqué más o menos lo que referente a lo que nos han enseñado, pues lo que podemos aplicar, ¿no? O sea, uno como persona, simplemente respetar y dar avance y seguir informándonos de manera correcta para no desinformar en caso de que pues, quieras dar algún consejo, ¿no? Pero pues a veces es incorrecto. Entonces creo que de mi parte sería todo. Agradezco el tiempo. Entonces, no sé si quieras agregar algo. Sí, solo una cosa que igual, o sea, bueno, de mi parte ya prácticamente sería todo, solo que eh, yo pienso que muchas veces el cambio lo podemos iniciar desde nosotros. O sea, si tú dices, si tengo la posibilidad de ayudar a otra persona con la información que yo tengo y que sé que es la correcta, pues lo hago. No tiene que ser una educación, o sea, o algo como recibir información de manera egoísta de decir la tengo yo y no la voy a compartir con otra persona, porque muchas veces sí estamos ayudando a personas, no sabemos si recibieron la educación sexual adecuada o si la recibieron al menos. Entonces, sí, si está en nuestras posibilidades ayudar, yo creo que sería parte de un gran cambio. O sea, los cambios empiezan de poquito y como ya dijimos, falta mucho, sí, pero pues también podemos tomar acciones personales, cada uno de nosotros, y pues seguir avanzando, porque lo que se busca es que haya más aperturas hacia estos temas y que pues se le deje de quitar la importancia que tiene. Y pues ya eso sería todo. Igual de mi parte agradezco el tiempo. Gracias. Y bueno, esperemos les guste el video, profesor. Bye. Gracias. Eso sería todo.